Hola Ceci, Hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? pues muy bien, muy contenta. Ya estamos nuevamente viernes y estamos en esta ocasión con un tema Mm. muy especial, ¿verdad? Pues sí, mira, a propósito, yo quería comentarte algo porque yo sé por dónde va el tema de hoy, que es muy interesante. Yo sé que a muchos padres también les va a parecer especial, porque después de la pandemia, tú lo recuerdas, nos vimos de pronto sumergidos todos en el mundo de las plataformas digitales para poder Exacto, ayudar a nuestros pequeños, ayudar a nuestros niños. exacto. Ahora que ya hemos vuelto, gracias a Dios, a la normalidad, las plataformas continúan y se les está dando otro tipo de usos y se han convertido en herramientas muy importantes para la educación. Tanto es verdad que ahora no solamente se utilizan en el ámbito escolar, también en el ámbito universitario y de la formación dentro de la empresa y de la renovación de Vaya, actitudes y vaya, demás. para todo. Las plataformas digitales han llegado para quedarse y sobre todo para demostrar que podemos continuar reciclándonos y aprendiendo. Pues para compartir este argumento tenemos con nosotros a José Miguel Sibina. Él es experto en educación y gracias a... ¿Te acuerdas de mi amigo Martín? Claro que sí, por supuesto, Pues Martín, súper gracias a mi amigo conocido. Martín es que tenemos su participación ahora con nosotras en el Sin Truco. Hola Miguel, ¿cómo está? Miguel, Hola Susana, hola bienvenido. Cecilia, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a nuestro programa. Bienvenido, Bienvenido. bienvenido. Pues podríamos comenzar diciendo, ¿qué son las plataformas digitales, Miguel? Las plataformas digitales son el acceso a través del Internet al conocimiento, ¿no? Y al intercambio de, de ideas y- y de acuerdos entre las personas, ¿no? Diferentes edades. Ujú. Claro que sí, y nos ha servido muchísimo, se convirtió en una herramienta pero indispensable. ¿Qué nos íbamos a imaginar que las clases a nuestros niños se iban a tener que dar a través de un ordenador, de una pantalla? Es que es llevar las tecnologías hacia nuestros pequeños. Exacto. Sí, lo que pasa es que la pandemia lo que ha hecho es confirmar lo que ya se estaba viendo en este mundo globalizado y Ujú. de avance tecnológico espectacular, que la educación como un campo de desarrollo humano también tenía que estar alineado a esta modernidad, ¿no? Claro que Yo sí. como experiencia, el año 2015, mira, hace ya cuántos años, Sí, 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 unos poquillos, este, sí. visioné un poco lo que venía en la educación, con la experiencia que yo tenía ya de estar trabajando años. Yo he trabajado tanto en educación superior como educación básica y educación técnica productiva en el Perú, enfocado básicamente en lo que es Fuerzas Armadas, Mm, lo que es el ámbito militar, como sistema educativo militar, pero eso alineado, acompañado de lo que era nuestro sistema educativo nacional peruano. Ujú. Entonces, no hay ninguna diferencia, es lo mismo, ¿no? Entonces, Didáctica, eh, siempre. nos regimos por las mismas normas, las mismas leyes, entonces no hay diferenciación en lo absoluto. Entonces, el año 2015 cuando yo tuve la oportunidad de hacerme cargo de los colegios que tiene la Marina de Guerra del Perú, eh, ujú. que tal igual como la Fuerza Aérea y el Ejército también lo tienen, eh, yo les hice ver bueno, por rara coincidencia en ese momento las directoras eran mujeres, ¿no? Eran 11 instituciones educativas y todas las directoras eran mujeres. Ujú. Entonces, y yo era el jefe, ¿no? ¿no? El hombre, ¿no? Entonces, pero volqué todo mi experiencia y mis conocimientos que tenía y les pedí que trabajáramos, ¿no? Para un futuro que nos estaba ganando, que era la tecnología. Ya en la educación superior nos habíamos enterado de lo que eran las TICs, ¿no? La tecnología de información y la comunicación, Claro. que en la teoría nos decían han venido para quedarse, ¿no es cierto? No, porque normalmente vienen cosas que son pasajeras, cumplen su ciclo y se van, ¿no es cierto? En este caso las TIPS tenían razón los teóricos, ¿no? Han venido para quedarse y se han quedado y nos han servido. Entonces, en ese sentido, yo lo que les pedí es, vamos a utilizar las herramientas digitales, la Internet, para poder complementar
el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en el aula, ¿no? En la interacción profesor-alumno. Entonces, vamos a complementar esa interacción con las herramientas digitales. ¿Cómo era esto? Les dije, tenían que grabarse las clases, tenía que haber un momento en el cual el alumno pueda acceder, por ejemplo, como nos hemos formado nosotros, tenemos la clase de 45 minutos de matemática, por ejemplo, ¿no? Cuarto y media, y hay por ahí que no entendimos bien, entonces hemos tenido que recurrir al libro, o en otro caso hemos tenido que contratar un profesor particular para que nos explique. Yo lo que les decía era que teníamos que tener, así como hay una biblioteca, tenía que haber una videoteca donde estuviese grabada esa clase. Entonces, el alumno que quería reforzar o quería entender mejor la clase, iba, buscaba su disco, ¿no? De tal clase, y lo repasaba en la computadora, ¿no? Entonces, esa era más o menos mi proposición complementaria a la educación digital, digamos, ¿no? Entonces, y dentro de ese mundo de evolución, visualicé también, perdonen que lo hable en primera persona, pero yo era en ese momento el jefe y yo daba los lineamientos, digamos, de gestión, y les dije, vamos a desarrollar los laboratorios de cómputo y vamos a poner computadoras a los niños de inicial, de primaria y de secundaria. Entonces, los jefes no comprendieron esto, porque dijeron, ¿cómo le vas a dar una computadora a un niño de 3, 4 años que está en inicial? Yo le decía, pero si ahí es donde nace el conocimiento y la información. O sea, los niños ya están desarrollando. Un niño de 3, 4 años ya agarra el celular del papá o de la mamá y comienza a encontrar ahí la información, comienza a buscar, ¿no? Entonces, no lo entendieron al inicio, después ya se hizo un análisis y lo comprendieron que era necesario. Entonces, le dimos un laboratorio de cómputo a los niños de inicial. En el contexto de lo que les estoy explicando en estos colegios de la Marina de Guerra, les dije, ya, tenemos los laboratorios, tenemos ya los lineamientos para abocarnos a lo que es la educación, ¿no? A través de las herramientas digitales. ¿Qué nos falta? Capacitar al profesor. Entonces agarramos y dijimos, vamos a llevarlo a la universidad y promovimos estudios de especialización, lo que se llama pues el diplomado o el diploma, que son programas de estudio de 6 meses a más, entre 6 y 9 meses, para que estudien lo que es la educación virtual, el manejo pues de las plataformas, ¿no es cierto? Y se fueron a la universidad a estudiar. Entonces, estamos hablando equipamiento, lineamiento de gestión, equipamiento y capacitación. Capacitación especializada. También les hablé de que teníamos que migrar a la robótica como un elemento importante. O sea, la clase de computación en sí tenía que migrar hacia la robótica para desarrollar las capacidades y las destrezas de los niños, ¿no? Que es lo que está ahorita inundando el mundo, ¿no? Lo que es la robótica. También los mandamos a la universidad a prepararse. Entonces, cuando acá en el Perú llegó la pandemia, bueno, ¿cómo continuar los estudios? ¿No es cierto? Que ya estaban empezando. Entonces yo hice el comentario, el año 2015, estábamos 2020, ¿no? O sea, 5 años después. Tienen ustedes los laboratorios de cómputo. Utilicen las computadoras de ese laboratorio de cómputo. Yo adquirí 680 equipos más o menos en el 2015. Y esos laboratorios, ¿de qué sirvieron? Que asignaron las computadoras a los profesores. Entonces los profesores tenían su computadora, eran only one, eran modernas, ¿no? Y con eso pudieron desarrollar a través de la educación virtual las clases. Entonces hubieron este caso, este grupo de niños y jóvenes que, entre comillas, no vieron afectado su proceso de enseñanza-aprendizaje porque pudieron interactuar. Ahora, también hay que tener en cuenta que
en muchos casos no se ha visto avances o no ha servido esto porque se ha confundido. Por ejemplo, en las normas normales, en un aula tiene que haber pues 25, 30 niños, ¿no? O jóvenes. Un aula pues tiene que ser pues didáctico y también adecuado al proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, como era virtual, entonces pues, pretendieron pues que en un aula virtual entraran pues 60, ¿no? 2, 3 aulas, 60 hasta 90 personas, ¿no? Que es, digamos, la palabra correcta es absurdo, Cierto. porque Claro, mucho. el proceso de enseñanza-aprendizaje en aula directo, profesor-alumno, no debe diferenciarse en la parte virtual. O sea, esa misma cantidad deben, hasta un poco menos, tienen que estar en línea. ¿Por qué? Porque el profesor, como está mirando, así como nosotros nos miramos ahora, el profesor está mirando a los alumnos y viceversa, interactúa. O sea, yo estoy ahorita dando una clase y de repente pregunto, Susana, ¿me puedes decir qué capital se desarrolló tal situación? Y tú me contestas. O sea, Cierto. la interacción se mantiene. Ujú. Pasa que hay gente que no ha entendido eso, ¿no? Ha pretendido que utilizar la herramienta virtual para masificar y cumplir por cumplir, y no es así. Uno tiene que mantener los estándares, ¿no? Los estándares de calidad, de buen funcionamiento, de una interacción adecuada. Entonces, aquellos que han seguido eso Ujú. no se han visto afectados en mayor medida por esta pandemia. Pero aquellos que han amontonado a los alumnos en la virtualidad, ellos sí, porque al final, ¿qué cosa eras tú? Solamente un observador o un oyente del profesor. O sea, no has interactuado, ¿no? En Exacto. demasía. La Cuando retroalimentación, el intercambio no se ha producido, digamos. así es, ¿no? Entonces, este mundo, pues, digital, tenemos que ser ya, para mí es un complemento, ¿no? Al proceso presencial. Y eso hablando de la parte básica, ¿no? De la formación del ciudadano, ¿no? Del joven, Ujú. que después va a pasar a desarrollarse como profesional. En la Claro. parte de educación superior, yo creo que ya a raíz de esta experiencia, la educación también tiene que mantenerse mixta, digamos, ¿no? Presencial Pero que sería con lo virtual. ideal. ¿Por qué? Porque antes, en el caso del Perú, y yo seguramente en el mundo también será así, acá cuando uno iba a la universidad sábados y domingos, repleta la universidad de gente que trabaja de lunes a viernes. O sea, Ujú. el profesional, Claro. el empleado estudia de lunes a viernes, Ujú. ¿no? Y tiene tiempo para estudiar solamente sábado y domingo. Incluso yo también. Yo he Ujú. estudiado a veces sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde Ujú. y el campus lleno de la universidad. Cierto. Ujú. Ujú. Entonces, ¿por qué sacrificar ese esfuerzo? O sea, el ser humano es una máquina que funciona, pero hay que cuidarla, pues es como un carro, Claro ¿no? que Para que el sí, carro me dure 20, 30, 40 años, yo tengo que cuidarlo, ¿no es claro que sí. cierto? Entonces, Entonces el a su cuerpo es juicio, así. claro, entonces, a su juicio, esta pandemia permitió, obviamente, a través de las plataformas, llegar a permitir a los profesores llegar a sus alumnos. Pero la evaluación que podemos hacer es que ha sido positiva, se ha logrado cumplir los estándares, las pautas, los planes de enseñanza a los niños, ¿o cree usted que ha sido un tanto deficiente? No, el que ha hecho bien, por ejemplo, nosotros recomendamos, Sí, en el caso de la virtualidad, el número de participantes se redujera. O sea, si claro, había un aula de 30, se redujera a 15, ¿no? claro, Era un número, un promedio aceptable para que hubiera una interacción, una mejor interacción. claro que sí. Los que han hecho eso, hasta 20, 18 ya, ¿no? Los que han hecho eso sí han tenido una buena educación, pero aquellos que han llenado ¿no? la pantalla con Claro, claro. 60, 70, 80, 90 personas, no se ha logrado lo requerido. ¿Por qué? Porque solamente ha habido un La monólogo, digamos, ¿no? El información, claro que profesor sí. hablaba, mostraba seguramente sus diapositivas y no había participación. O si había participación era mínima, ¿no? Los que Claro que sí. alcanzaban. ¿No? Ujú. Entonces, yo mismo, cuando he estado estudiando algunas actualizaciones, Ujú. por ejemplo, tenía clases de 6 de la tarde a 10 de la noche, 4 horas, y no podía participar porque tenía que esperar
era un aula de casi 70 personas, Claro, ¿no? se Entonces, dividían tenía por que grupos, esperar me para imagino, claro. participar y se acababan las 4 horas y no participaba. Entonces, en ese sentido, sí, no se han logrado los objetivos, pero cuando uno ha seguido los lineamientos, ha seguido estrictamente ¿no? lo que dicen las normas y Claro. la teoría de esto, sí, yo creo que sí se ha logrado, ¿no? Yo Ujú. entiendo Yo, esto, pero hablando del proceso completo, de la complejidad, definitivamente de lo que entiendo, la prisa por una democratización del acceso a la formación ha hecho tal vez que se incurriese en el error de incrementar el número de estudiantes por clase, lo cual pues no habría traído los beneficios pedagógicos que se podían esperar. Ahora, pero lo que yo quiero saber es, al final del proceso educativo, nos queda aquello que se llama satisfacción. Es ujú. decir, podemos decir ahora, según su evaluación y según lo que usted haya podido conocer, podemos entender que el proceso tal y cual se ha vivido con la virtualidad que hemos aplicado nosotros en Perú, podemos hablar en términos de satisfacción, hemos logrado un proceso satisfactorio. Los padres de familia, por ejemplo, ¿qué impresión pueden haber tenido de este proceso así como se ha planteado? En estricto no, Mm, pero en el facilismo ujú, puede haber una satisfacción porque aprobé, porque pasé de año, ujú. ¿no? Sí, Entonces, ahí sí, pero en estricto, en lo que es el conocimiento, en lo que es el desarrollo propio de la persona, Ujú. no, definitivamente no, porque Claro. no se han utilizado bien las herramientas, ¿no? exactamente. ¿Hasta qué punto la Definitivamente. comunicación hacia los padres de familia por parte de las autoridades educativas ha habido allí un vacío para que también los padres de familia puedan entender este cambio, de este paso de la presencialidad a la virtualidad? Porque el padre de familia Bueno, antes estaba acostumbrado, por ejemplo, a que el niño atendiese en la escuela, estuviera tantas horas en la escuela, y luego ha cambiado completamente el paradigma. Se ha establecido una nueva modalidad. Entonces, los padres de familia, yo creo que a la final son ellos que nos hablan del proceso. Eh, Definitivamente ha faltado alguna comunicación con ellos para informarles cómo era la variación del procedimiento y de la modalidad. claro, lo que pasa es que aquí tenemos que dividir la Ujú, parte estatal del Estado, sí, ¿no? La educación pública, ajá, de la educación privada. ujú, Entonces, donde medianamente, ¿no? Exagero quizás un poco, se ha podido lograr eso es en la parte privada, porque han habido Claro que colegios sí, que sí definitivamente. han logrado esa interacción con el profesor. Lo puedo decir en el caso de mis hijos, sí, pero ujú, en la parte pública, en la masificación de la participación del alumnado, ujú. definitivamente no, porque el aparato estatal deficiente, ineficiente, y etcétera, no ha logrado eso. Claro, Entonces, efectivamente. habría que definir bien, ¿no? O sea, la parte privada, en alguna medida, quizás Sí, sí, pero en la parte pública, totalmente cero. O sea, no ha habido claro, interacción. O sea, definitivamente. tenemos en cuenta además que el Perú es tan grande y en Complejo. diferentes lugares muy complejo el territorio y en algunos lugares ni siquiera hay acceso a Internet. Muchos colegios, muchas familias, bueno, las diferencias son muy evidentes y muy grandes y no cuentan ni siquiera con un ordenador, una laptop en casa y solamente hay un teléfono. Hemos visto Claro. tantos casos de niños que tendrían que ir hacia buscar a los centros comerciales señal de Internet para poder hacer los deberes o conectarse con el profesor. Son diferencias muy grandes, una diferencia abismal que definitivamente a estos pequeños no les ha podido beneficiar este acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? Sin embargo, como experiencia queda, como experiencia, como una Tarea señal de pendiente. que vamos a evolucionar y que yo me imagino que como tarea pendiente para las próximas generaciones en incentivar el uso de las tecnologías, ya no solamente para la educación, yo me imagino que incluso para diferentes áreas, por ejemplo, las consultas médicas, que ahora también se hacen a Sí, través ahora se de sencillo. las señales de Internet. Aquí es muy común, ¿no? Ujú. Que estamos fuera. El médico ahora te hace la consulta a través de la cita virtual que tú realizas, ¿no? Entonces, es un abanico impresionante el que se abre de posibilidades para poder tener acceso a las nuevas tecnologías y cumplir nuestra vida cotidiana, no solamente la educación. Pero yo Sí, insisto en el riesgo de la falta de socialización. O sea, esto me da un poco de miedo.
Porque yo Es verdad particularmente soy muy también. amiga de la socialización, entonces vamos a empezar a vernos solamente a través de este recuadro, me parece un poco Eso. triste, o sea, Sí, mira, lo que pasa también acá es la falta de conocimiento de las autoridades, ¿no? ujú, Que en su momento han tenido la responsabilidad de llevar adelante esto, ujú, y de aquellos especialistas, ¿no? Que se llaman especialistas. Por ejemplo, yo no necesito el Internet para llevar educación a las zonas más alejadas, ¿no? La Ujú. tecnología es tan amplia, mira, la y radio. es algo que yo he venido Claro, hablando, sí, ¿no? Tú tienes un router, que es una caja, una cajita, sí. con mucha información, ¿no? Que tiene un radio de acción, digamos, 10 cuadras a la redonda, Ujú, y hay algunos que tienen, hablamos de kilómetros de radio de acción. Tú lo colocas, esa cajita, ese router, lo colocas en un poste, en una ujú, elevación, y en una determinada, ¿no? Un radio de acción, todas las personas tienen acceso. Por ejemplo, pueden ver películas, pueden ver contenidos que ingresan Claro. con la clave Por- pública, ingresan al aparato, ¿no? Entonces yo no necesito internet porque ya todo está, la información está en el router, en la cajita, Claro, claro. ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta esa caja? ¿No? Entonces, multiplicamos por decir que cueste $40.000, ¿ya? ujú. ¿Qué es $40.000 para que los niños de un poblado que no iba a llegar la información puedan acceder a las clases de matemática, de comunicación, de historia, porque está Exactamente. incluido ahí? O sea, yo no necesitaba conexión a Internet para poder hacerle llegar los conocimientos a nuestros jóvenes. Eso, por ejemplo, ustedes le preguntan a las autoridades anteriores, a las actuales, y no lo saben. No lo saben porque se vive del momento y se vive Claro, de la costumbre, ¿no? claro. Entonces, la tecnología nos está ganando, ya nos ha ganado. Entonces, siempre decimos, no, la culpa es el Internet es malo, no tenemos. No, un momentito, ahora hay Ay, servidores, ¿no? Hay un servidor que se puede almacenar información, hay routers, hay diferentes escenarios donde uno puede desarrollar la educación. Entonces, eso es lo que nos falta también, un poco de saber lo que existe, un poco de ¿y creatividad y claro, saber ¿y cómo gastar lo bien, podemos ¿no? utilizar? Exacto. Sí, ¿Cómo lo podemos utilizar? así es. ¿Te das cuenta, Susana? Y a propósito, ¿ha podido compartir o comparar la experiencia en Perú con otros países? Tal vez de la región, sin ir muy lejos, algunos otros países en América, que hayan podido también cumplir objetivos. Usted que es especialista en lo que es las plataformas Sí, mira, digitales. el país que más éxito ha tenido en esta pandemia es Uruguay, ¿no? Tan pequeño como es, pero lo que Mire, pasa es que Uruguay ya venía con este ya, programa. Un poco lo que mire, yo pretendía hacer el 2015, en claro, claro. chiquito, con unos cuantos colegios, pero si hubiese sido una política nacional, si hubiese una Otra política cosa nacional, distinta. se podía hacer. Entonces, lo más cercano ha sido la experiencia exitosa Uruguay, porque su gobierno en su momento, digamos, fomentó y incrementó esa capacidad, pues, de usar la educación digital, virtual, ¿no? Para Sí, llegar a sus poblados más lejanos. Entonces, por el tamaño de Uruguay, bueno, lo han logrado. El Perú es un poco más amplio, ¿no? Pero digamos que era cuestión de decisión política, cuestión de afirmativamente. hacerlo, de saber hacerlo, Ujú, y lo que ha hecho esta pandemia es desnudar, pues, más de los defectos que tenemos y más de las cosas malas, pues, que hay, ¿no? Claro que En sí. esta vida cotidiana, ¿no? Y los afectados, ¿quiénes son? Al final son nuestros niños, claro. nuestros jóvenes, que han tenido que sobrevivir, digamos, una expresión a esta pandemia, ¿no? En cuanto a Ujú, la parte educativa, a la parte formativa. Imagínense un muchacho que estaba en el noveno ciclo ya para terminar, décimo ciclo para terminar una carrera de arquitectura, por ejemplo, o de ingeniería, que tiene mucho que ver la parte práctica, ¿no? Directa con el docente, y no lo ha podido hacer, porque ha tenido que conectarse ya en forma virtual. Entonces, si no estaban preparadas esas facultades, no estaban preparados esos profesores, entonces ha sido dificultoso. Entonces, claro que sí. ¿de qué ha servido esta pandemia? Nos ha enseñado que sí podemos hacer, ¿no? Lo que faltaba es la decisión nomás. Ujú, ujú. Como usted Pues bien dice, nos después de queda como pagar una tarea tratamiento, pendiente, es la tarea pendiente, sí, sí, una sí, tarea es la pendiente. tarea pendiente. El modelo Ceibal de Uruguay definitivamente ha marcado la pauta en la región.
Y, por ejemplo, podría ser un excelente modelo de tomar, tal vez, y adaptar. Esperemos que exista la capacidad de visión de parte de nuestros gobernantes para que puedan aprender de aquello que se realiza a 2 horas de vuelo de distancia, no sé. Sí, sí, yo he hecho eso, tomé un vuelo a Uruguay en la mañana y he regresado en la noche, o sea, es un ir, Claro, entrevistarse, mirar, ganar la experiencia y venir, ¿no? sí, sí, sí. Estamos acá nomás. Ujú. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener decisión. Primero, saber, porque yo estoy Claro que seguro, sí. lo que estamos hablando ahorita, no sé qué, las autoridades que tenemos desconocen o no quieren conocer, que es lo más Son otras las lamentable, ¿no? prioridades, ¿no? Lamentablemente Así es, vivimos en otras no quieren prioridades. conocer. Y es más, yo soy testigo, cuando a veces uno viene con una idea, con un proyecto, no, eso eso no, demasiado, ¿no? Déjalo ahí nomás. Entonces, no Tenemos que queremos, cambiar. pues, no queremos progresar, Claro ¿no es que sí. cierto? ¿No? Entonces, Pues ese es el gran problema que tenemos actualmente y creo que la pandemia lo ha acentuado, ¿no? claro, la pandemia nos ha abierto los ojos y nos está demostrando que tenemos que ir a la par con las nuevas tecnologías, que es una Definitivamente. herramienta indispensable que si no nos adecuamos, no adecuamos a las nuevas generaciones a recibir información por unas plataformas maravillosas que se abre, es una enciclopedia. La enciclopedia la tenemos allí, Sí, ahí, cerca a nosotros. Y no solo debería llegar a unas minorías, debería llegar a todos, ¿no? Y eso es lo que debemos tener todos en cuenta y trabajar por ello. Es el derecho de nuestros niños a tener una buena educación. igualdad de Sí, oportunidades quizás, Interesante. para todos. sí, Oportunidades para quizás todos. un poco dejar de hacer mucho cemento y fierro, que siempre es necesario para el Sí, sí, sí. desarrollo, pero dejar un poco y abocarnos a la educación, que al final es el todo, ¿no? La El autoridad que todo. no Es entiende que la la base. educación es el camino, entonces, si yo quiero que la educación, equipararla a lo que es transporte, a lo que es Claro, claro. vivienda, siendo importantes, pero no son iguales, No, porque la definitivamente. educación es la que te da la oportunidad. O sea, Sí, La sin educación educación tú no puedes es, generar ingenieros, tú claro, no puedes son los generar cimientos arquitectos, de nuestra ¿no? sociedad, ¿No? los Entonces, cimientos, las incluso bases. la mano de obra técnica, es el tecnológica, futuro, ¿no? Así es, entonces, es el eso es lo futuro. que falta inculcar. A veces dicen, sí, la educación, etcétera, pero no hacemos nada. Pensamos que porque construimos un colegio, ya cumplimos con la educación. Bueno, Y eso no es, Y ha llegado una pandemia para demostrarnos que la estructura de cemento y fierro no era necesaria, porque la as- virtualidad, o sea, así es. Yo me puedo sentar en un parque ujú, con mi acceso al router y estoy ahí 2, 3 horas y tengo el conocimiento tan igual como si estaría en un aula, ¿no? Estoy así es. accediendo, incluso en la interacción puedo ver un video al profesor explicándome, ¿no? exacto. Un profesor de matemática explicando en la pizarra cómo es la ecuación, ¿no? Etcétera. Claro Entonces, que sí. ese acceso es lo que nos falta. El día que las autoridades entiendan que los dineros tienen que gastarse en este tipo de progreso, ¿no? Ahí seremos diferentes. Pero mientras tanto, mientras sigan construyendo colegios, es como decir, ¿no? Construyo el hospital, pero no hay médicos. ¿De qué me sirve tener un Ujú, hospital pues de primer mundo si no tengo médicos? claro que sí. ¿Cierto? Entonces, es igual en la educación. ¿De qué me sirve la infraestructura si no tengo el equipamiento y tengo al profesor y tengo la metodología y tengo todo el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje? Y sobre todo, no tengo un modelo educativo. O sea, ¿qué es lo que quiero? Partiendo ¿No? de Ese ahí. que también es un tema crucial, ¿no? Tema, Por ejemplo, yo ahorita le pregunto a un director de un colegio medianamente grande con 2000 alumnos y le digo, señor, ¿cuál es su visión y su misión? ¿No? O sea, ¿qué visiona y qué es lo que usted va a hacer, ¿no? Con respecto a la educación? Y le van a decir que no sabe, o sea, que no lo tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque no le han dicho que tiene que desarrollar institucionalidad en base a una visión, o sea, ¿qué quiero ser? Y claro que debe sí. tener una misión, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Cierto, Entonces, cierto. todavía nos falta. Entonces, la verdad que en algún momento tendrá que juntarse algunas personas, algunas mentes, hay aisladas, ¿no es cierto? Pero deberán juntarse y decir, este es el mejor camino, y con buenos ejecutores,
desarrollar lo que tanto necesitamos. Educación, ejemplos hay en Corea del Sur, en Claro, Canadá, en hay. Estados Unidos, en Inglaterra, en misma Europa. La educación lo es todo, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Exacto. La Vaya, educación vaya lo es tema todo. tan Fantástica interesante. frase. La Claro que educación sí, lo es todo. lo es todo. Y con Lo eso es todo. terminamos. Sí, Es un tema que da para más y ¿cierto? prometemos volver a tocarlo. Claro que sí. Vamos a seguir muy ¿Podemos pendientes de volver eso. a tocar la puerta? sí, por Claro. supuesto, Ah, bueno. es tan Es amplio lo y Claro tan que sí, claro bonito. que sí. cierto, cierto, cierto que sí. Ha sido Es muy un tema generoso, de divertido. verdad. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Ha sido muy Muchas Gracias generoso a con gracias. ustedes. nosotras. Y claro, a Gracias. través de las plataformas digitales nos vemos. Nosotros nos Exacto, Sí, vemos y si no fuese por ellos, pues no podríamos llegar a tanta gente y llevarles nuestros contenidos que tratamos de que sean interesantes y que aporten y que motiven a mucha gente. Muchas exacto. gracias por haber estado con nosotras. gracias a Muy ustedes. amable. Gracias. Hasta pronto. Bueno, sí, nosotras nos vemos la próxima semana. Pues sí, nos vemos el próximo viernes sin falta. Chao, cariño. Chao. Chao. Venga, adiós.